Hola, hola, ¿cómo están? Hola Itzelita, hola Ale, hola Tere. Bienvenidos a todos a nuestra quinta sesión eh, de nuestras ponencias Expert Minds by Lautilia. Hoy estoy muy emocionada de presentarles a Agustín Vidal desde Argentina. Él es Health Coach y además es instructor en meditación por el Chopra Center y hoy nos va a contar cómo la meditación le ha cambiado la vida. Vamos a ver qué nos inspira, a ver si está por aquí Agustín. Nuestro tema de hoy son pensamientos y sincronicidad. A ver, Agustín. Hola, Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, Bienvenido. encantado de estar aquí. Bienvenido, Agustín. Yo ya les di una pequeña introducción sobre ti, pero me gustaría que tú les cuentes un poco más, pues sobre tu biografía, tu experiencia antes de entrar al tema principal de la ponencia. Bien, bueno, ante todo un placer. Gracias, la verdad que ha sido todo el trato muy cordial, y muy efectivo. Voy con la agenda bastante alocada y la verdad que me lo pusieron muy fácil. Y al final todos los directos que Pero me invitan digo lo mismo, pero es verdad. Cuando acepto ir a un directo es porque realmente todo fluye y hay mucha organización del otro lado, así que te felicito y te agradezco por esto. Mi nombre es Agustín Vidal, yo soy instructor de meditación. Yo guío a las personas para que aprendan a meditar de manera práctica y sin tantos mitos, ¿no? Que sea algo sencillo, que sea algo íntimo, que sea algo placentero, que sea algo divertido. Yo hablo mucho de meditación divertida y mucha gente me pregunta, ¿qué es meditación divertida, no? ¿Cómo puede ser la meditación divertida? Tenemos ese falso concepto de que la meditación es algo austero, algo aburrido. sobrio, exacto, algo sombrío, ¿no? Algo, sí tiene la parte mística y la parte profunda es muy profundo, pero para nosotros los occidentales tenemos que ser divertida, porque si no, queremos emular lo que nuestros ancestros del otro lado del mundo vienen haciendo hace 1000 años, lo queremos hacer así. Entonces, no hay fórmula mágica. Y entonces dándole un enfoque un poco más fresco, un poco más dinámico, creo que se llega más y se consigue más consistencia en la práctica, que es lo principal, al final es la llave. Bueno, de eso sí que después hablamos. Pero eso es lo que hago. Comencé a meditar en el año 2006, y comencé a enseñar a meditar hace 5 años, 2015. A mediados de 2015 grabé mi primera meditación guiada. Eh, y, ¿Por qué y la te... verdad que todo ha sido muy bueno desde entonces. Tengo hoy por hoy una plataforma de meditaciones privadas que de pronto se va a convertir en una plataforma con 200 meditaciones guiadas con distintos estilos, y será el club de meditación. Estoy súper contento con eso y la verdad que cada vez la comunidad va creciendo y bueno, ese es mi principal ahora. También hago retiros, hago muchas cosas presenciales, pero mi principal proyecto online es ese. Tengo un curso de principiantes, tengo un curso para ver mejor, tengo meditaciones que inducen al sueño, tengo un curso meditación para niños que me encanta, no es mi expertise, pero me encanta y estoy preparando un curso de meditación avanzado. Así que estoy muy contento con todo lo que está ocurriendo. Estoy contento. Qué increíble todo lo que haces. Cuéntanos cómo te adentraste a este mundo. Convéncenos de... Bueno, en realidad, la gente me dice y creo mucho en el mensaje, yo comienzo desde la cercanía, comienzo desde el si yo puedo, porque tú no puedes, ¿no? Yo al final, soy un chico de barrio, ¿no? Nací en Buenos Aires, tengo sigo en contacto con las mismas, vivo en Barcelona, al sur de Barcelona, pero sigo con mis mismas amistades de hace 30 años. Me encanta volver ahí cuando puedo, ahora no tanto por temas obvios, pero me encanta volver ahí y volver a reencontrarme con quien verdaderamente soy, ¿no? Al final, esa esencia, esa pureza,
esa curiosidad, ese misterio, que me lo da un poco mis raíces, pero también todo el camino trabajado, ¿no? Pasé por muchos momentos en mi vida, no solo mudarme de continente y empezar desde de cero, pero literalmente de cero. Me crié en una familia que estaba bien, está bien económicamente, pero no es una familia de grandísimos ingresos, ¿no? Entonces cuando vine a Europa en el año 2003, vine sin nada y tuve que hacer todo desde cero. Y una cosa me fue llevando a la otra, viví en Londres y ahí empecé a pasar temas de estrés, de ansiedad, no por Londres, una ciudad increíble, me enseñó mucho, pero yo no me encontraba, buscaba lo que pasa a muchos, ¿no? Buscamos placeres y cosas externas que creemos que nos van a llenar. Y cada vez el vacío era más grande, más grande, más grande, más grande, todo se fue acelerando, toqué fondo y la meditación llegó ahí, a cambio de una terapia llegó la meditación, ¿no? No pude hacer terapia porque en Londres es muy complicado y llegó un centro de yoga, ¿no? Apareció en mi vida. Y así comencé. Y empecé con la meditación, como te decía, el año 2006. Y desde ahí fui probando diferentes técnicas. Me mudé aquí donde vivo ahora, sur de Barcelona, donde formé una familia, tengo dos niños preciosos, mi esposa, y cuando llegué aquí me puse a trabajar, a estudiar mucho y conseguí trabajo en una multinacional. Terminé viajando 200 días al año, tenía un hijo solo en ese momento y pasé a ser el loco de en Londres que trabajaba de noche y que llevaba una vida totalmente descontrolada al yuppie ejecutivo que viajaba. Visité mucho México por este trabajo, conozco mucho México, me encanta. Mm. eh, y, y estaba como loco entre el jet lag y el estrés y las grandes facturaciones anuales, y estaba como loco. Otro llamado de atención, esta vez salud, me tuvieron que operar de urgencias, tuve un problema, mi sistema digestivo colapsó. Y ahí fue la segunda llamada de atención, ¿no? Porque o sea, realmente yo nunca tuve ninguna enfermedad por suerte y tuve eso, ¿no? Y ahí es cuando realmente decís, quizás mañana no me levanto, pero realmente, no, quizás mañana no me levanto porque me duele el pecho o la migraña fuerte o lo que sea, no, realmente mañana probablemente no me levante, entonces es como que hay algo que hace clic ahí y empiezas a valorar otras cosas, empiezas a apreciar otras cosas, empezás a observar el mundo de otra manera. Y ahí fue paralelamente donde estaba construyendo mi proyecto y donde me había decidido volcarme a ese proyecto. Había dejado mi trabajo, que me había costado un montón, y bueno, tuve este momento de locura de corporal, física. Hacía meditación, hacía yoga, pero había algo que no estaba encajando, ¿no? Y a partir de ahí, ya te digo, no tengo la fórmula mágica, no puedo convencer a nadie de nada, lo único que sí puedo decir es que no hay que pasar por lo que pasé yo para, para, para poder realmente tener momentos de paz, ¿no? Y de serenidad. Ah, hay una autora que me encanta que dice que si tenés momentos de paz en el día o en la semana o en el mes, depende cuánto estrés tengas, realmente pues, si eres capaz de multiplicar ese momento de paz, no buscar mucho, simplemente absorberlo y multiplicarlo, ahí ya vas logrando muchas cosas. Y bueno, y cuando empecé a enseñar a meditar, la verdad que todo este proceso se aceleró muchísimo, llegar a tanta gente y la verdad que de una manera tan bonita. Bueno, ahora sí te puedo decir que estoy muy tranquilo, ¿no? Estoy muy tranquilo y con muchas ganas de seguir creando y de seguir haciendo cosas. Es increíble cómo tenemos que tocar como fondo, no sé cómo decirlo, de ya estar en un estrés final y que nuestro cuerpo nos está llamando a gritos, ¿no? De que lo voltemos a ver y lo apapachemos eh, para tomar este tipo de decisiones en lugar de hacerlo parte de nuestra vida desde un principio, ¿no? O sea, como es tener nuestros momentos de paz en el día. Y realmente no, o sea, nos enseñan a pues a estar como workaholics, a todo con el trabajo es todo y vamos por más y más y más y más. Y llega un momento en donde pues nuestra paz mental y nuestro cuerpo ya no aguanta. Hay personas que
que terminan su vida, hay un estudio que se hace cuando las personas llegan al final de su vida de que se arrepienten, ¿no? Eh, de que se arrepienten. Y hay una gran frase que dice, me arrepentí de vivir, de no vivir la vida que quería vivir. Entonces, al final, estos llamados de atención creo que a todos nos llegan. De hecho, Joseph Campbell, su viaje del héroe, habla mucho de esto, ¿no? De la llamada que el teléfono que va sonando, 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 y a veces no lo escuchamos, ¿no? Y a veces suena tan fuerte que empieza a vibrar y te pega en la cabeza, ¿no? Entonces, depende de cada uno. Yo, de alguna manera, siempre trato de buscar oportunidades y siempre estoy agradecido por todo, hasta por lo que no me gusta. Y, y creo que estoy agradecido que me haya pasado eso con 36, 37 años, ¿no? Bueno, todo lo que me pasó, ¿no? Pero realmente el punto de inflexión, casi con 40, ahora este mes cumplo 40, y, y creo que para mí fue el momento. No sé si fue el mejor momento, bueno, por lo menos tengo tiempo, espero muchos años para poder dar todo lo que aprendí. Yo viajé por todo el mundo, estuve en lugares increíbles, viví 3 vidas en una, de todo, todo al máximo vivía hasta los 37 años, todo al máximo, a full. Entonces, cuando me encuentro con mucha gente y le cuento todas las cosas que hice, y la gente se asombra, ¿no? Entonces, esta segunda parte de mi vida, como yo le llamo, es una parte donde realmente lo único que me centro es en contribuir, en servir, en compartir, en dar, y es una parte muy gratificante. Eh, Claro. Hay una parte de experimentación también, pero tiene otro matiz, ¿no? No es una experimentación tan física, tan terrenal, es una experimentación un poco más espiritual, si se quiere, ¿no? O sea, bueno, con todo lo que esta palabra conlleva, ¿no? Pero bueno, ya me entiendes lo que quiero decir. Sí, yo creo que, bueno, no sé si tú eres de los que piensa como yo, que venimos como con una visión de vida y normalmente es para ayudar a los demás o transmitirles de alguna manera nuestras vivencias, experiencias, conocimientos y pues se puede hacer desde el lado de un trabajo de los que cotidianamente conocemos, pero no hay nada como este llamado que tú dices, o sea, que sentiste en algún momento y le empezaste a entrar a tope a pues a compartir lo que a ti te había hecho sentir bien, ¿no? Y eso está increíble. Creo que ayudar es propósito universal. Eh, Tengo un curso de propósito también con Ángel Santoni, una gran amiga y socia, y tenemos este lindo proyecto de propósito para hacer realidad tu propósito de alguna manera, no solo descubrirlo, sino hacerlo realidad, tangibilizarlo también. Eh, y y el propósito universal es ayudar. Entonces, en el momento que podemos contribuir, yo cuando hay muchas personas que me dicen a raíz de este proyecto, se llama enpropósito.com, la web se llama enpropósito.com, todo junto, si me permitís. Al final les dejamos toda la información porque aquí ya no Buenísimo, no te preocupes. meto, Em, están presionando que entremos al tema. Tú terminas sí, y ya empezamos. sí, no te preocupes. Realmente la gente cuando me contacta por esto y muchos me dicen, pero entonces lo del propósito, ¿qué es? ¿Que tengo que dejar mi trabajo de 9 a 6 que no me gusta y dedicarme a mi hobby, por ejemplo? Eso es muchas consultas de ese tipo, ¿no? No se trata absolutamente nada que ver con eso. Se trata de agregar valor. Se trata de agregar valor. Se trata de agregar valor. Da igual que seas senador en el estado o prepares postres gluten free da igual lo que hagas. Agregar valor, agregar valor, agregar valor. Desde levantarse y ser encargado de un edificio y barrer la calle. Agregar valor. ¿Cómo puedo agregar valor? Si te levantás todos los días pensando en eso, va a llegar un momento que vas a hacer realmente tu trabajo, te va a dar gusto.
realizarlo. Y si no te da gusto realizarlo, este proceso de preguntarse, de inspeccionar, que es un método de meditación, ¿no? Que se llama Atma Vichar, 5.000 años de prueba de error. Atma Vichar. Esta pregunta sin respuesta, ¿no? ¿Cómo puedo agregar valor, ¿no? Levantarte y decir, ¿cómo puedo agregar valor hoy? Algún día te va a costar más, otro día te va a costar menos. ¿Cómo puedo agregar valor a la vida de cada persona que llegue, ¿no? Y a lo mejor es con una sonrisa, a lo mejor es con un mensaje, a lo mejor es con un consejo, a lo mejor es con un acto de amabilidad, de cordialidad, ser más amable, gentil, quién sabe, ¿no? Cada uno, pero lo importante es que es generar, es como un músculo que va generando, ¿no? Es decir, vas tonificando y de repente te encontrás que estás agregando valor a la vida de las demás personas. Y ya te digo, y ahí se abren dos caminos. O seguís haciendo tu trabajo y agregando valor. De vuelta, volvemos al ejemplo del portero del edificio. En Argentina, por ejemplo, bueno, casi todos son edificios y casi todos tienen un encargado, ¿no? Y hay encargados de edificios que son maravillosos y trabajan hace 30, 40, toda la vida ahí, ¿no? Y son realmente parte de eso, ¿no? Entonces, esa gente le agrega valor, como la persona que está siempre contenta, ¿no? Que vas al supermercado, te atiende y está siempre contenta. Esa gente le agrega valor. Y entonces podés seguir agregándole valor haciendo lo que haces, o de repente en el proceso de optimización te empezás a descubrir y empezás a decir, ah, pero yo puedo hacer algo más que esto, que no me gusta mucho. Y ahí es donde sí realmente se tendría que hablar de dar una nueva dirección. Simplemente hablamos del propósito relacionado con lo laboral porque es donde más horas pasamos en el día, pero al final agregar valor, esta imprenta, este sello que vos le pones a todo lo que haces, desde cómo atendés a un cliente hasta cómo atendés a tu familia, hasta cuán buena, no buena, qué tipo de hija, o qué tipo de prima, o qué tipo de amiga, o qué tipo de... Todas estas etiquetas, ¿no? Tienen, que nos ponemos estas personalidades adquiridas, el ego, ¿no? Que vamos, vamos gestando, ¿no? Y se va desarrollando durante toda nuestra vida, ¿no? Empezamos con las etiquetas de hijo, luego de estudiante, luego de profesional, y pusimos estas etiquetas, pero estas etiquetas tienen un fondo, ¿no? Tienen una esencia. Entonces nadie es como nadie. Y esta es tu imprenta, y esa manera que tenés de hacer las cosas es la que después volcás en tu trabajo, por ejemplo, lo que estamos hablando del trabajo. Entonces al final es esto, cuando te decidís a dar el paso y a vivir de esto que tanto te apasiona, ahí es donde realmente, bueno, ahí es otra, ya empezamos otro directo para hablar de eso, porque ahí empieza otra película, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Cómo podemos agregar valor, especialmente en los tiempos que corren, ¿no? Donde están las sonrisas y los abrazos están prohibidos, ¿no? Y es duro, ¿no? Es como se puso todo un poco cuesta arriba, ¿no? En este sentido, pero bueno, al final tenemos o es obstáculos o es oportunidades. Yo soy partidario de que hay dos tipos de personas, las que ven obstáculos y las que ven oportunidades. Da igual lo bien que te vaya o lo mal que te vaya. Hay personas que ven obstáculos ante cualquier adversidad y hay personas que ven oportunidades ante cualquier adversidad. Qué fuerte. Me está llegando muchísimo tu plática porque esto, ay, está fallando un poquito. En mi caso, justo con la Utilia, pues es mucha exigencia y mucho tiempo que le tengo que invertir, ¿no? Y mucho estrés y llegó un momento en que me di cuenta que, ok, muy bien, o sea, mi proyecto está ayudando a un montón de gente, pero ya en mi ámbito personal, tal vez deje de ayudar gente o a mí misma, ¿no? Entonces, me gustó mucho esto que dices, como hacerlo integral en tu vida, o sea, desde con tu familia, con tu trabajo y todo, o sea, no enfocarnos en un ámbito específicamente. Hay una manera que tenés vos de hacer las cosas que no la tiene nadie más. Y no es ahora como, wow, soy una superheroína super especial y tengo un superpoder. No, simplemente hay una manera de hacer las cosas. Hay una manera de hacer lo que haces. Y tiene tu imprenta. Y estoy seguro que muchos clientes tuyos, tu manera de trabajar, si lo ven en una foto en otro lado, dicen, ah, mira, es ese estilo, o es ese sabor, o es, ¿no? Esa esencia, es como el perfume que uno deja a uno cuando se va de los lugares, la energía, somos energía al final, ¿no?
Pero, pero es muy interesante lo que te está ocurriendo, porque eh, al final el secreto de todos los proyectos que emprendamos es eh, cómo agregar valor a las personas, como decimos, ¿no? Pero, pero a veces que el tiempo apremia, la economía apremia, lo que sea apremia, ¿no? Los socios que tenemos apremian. Hay miles de factores externos que los pueden generar presión, ¿no? Entonces, de alguna manera, este agregar valor, esta inocencia con la que comenzamos, esta ilusión se disipa, porque al final, al final llega un momento que tenés que ver, hay una estructura de negocio, yo vengo del mundo de las ventas y marketing. Todos, al final, tienen que tener un negocio, por varios motivos. Eso también en otro directo, no nos vamos a meter ahora en este tema, ¿no? Pero a veces se disipa. Entonces, volviendo a realmente qué me identifica a mí como persona, ¿no? ¿Cuáles son mis valores? ¿Por qué comencé con todo esto, ¿no? Eso te hace un poco bajar a tierra y centrarte, ¿no? Y después sí, seguir con todo el proceso, ¿no? Pero cuando van pasando los años y vas adquiriendo experiencia con lo que vas haciendo, es lógico que te olvides de alguna manera, ¿no? Es lógico que la primera persona que probó tu primer cake te haya hecho una ilusión brutal y después cuando es la persona 200.000 es como, ah, vale, genial, qué rico, me encanta, gracias, sí. Pasa esto, pasa siempre, pero de alguna manera podemos una vez a la semana volver y decir, sentarnos delante de la naturaleza, por ejemplo, y volver a decir, ¿por qué comencé con esto, no? Y si tenés un bloque de notas, yo soy muy partidario de Sí, anotar cosas, de hecho pongo intenciones todos los meses, y, y realmente, ¿por qué comencé con esto, no? Pero sin meterte presión, ya la presión ya está. ¿Por qué comencé con esto, no? ¿Qué busco con esto, no? Ahora, por ejemplo, este directo, ¿no? Me llamás a mí para hacer el directo, ¿no? Vos me llamaste a mí y yo te acepté el directo. Bueno, tampoco como si fuera ahora, ¿no? Bradley Cooper. Te acepté te acepté el directo porque realmente, yo digo, ¿qué quiere esta persona? ¿Quiere brillar y hacer que mi audiencia la vea o quiere realmente que yo esté en su show para agregar valor a su audiencia, ¿no? Entonces yo noté esto, obviamente lo segundo, ¿no? Desde la humildad, desde la transparencia, desde las cosas como gustan a mí, ¿no? Ordenadas y correctas. No, yo sentí que vos querías, con estos live que haces, estos Expert Minds, querés agregar valor a tu audiencia, no querés brillar, no querés que todo se vuelva a tu alrededor y coronarte. Eso va a pasar después con el tiempo porque haces las cosas del corazón, ¿no? Y te va a llegar todo lo que recibís, todo lo que haces, te recibís. Pero al final es eso. Y cuando yo me siento a preguntarme por qué hago lo que hago o por qué comencé, volvés a este estado de sensatez, este estado de coherencia entre la mente y el corazón, entre lo que pensás y lo que sentís. Y cuando haces este trabajo, a mí me encanta de un profesor en Estados Unidos que me enseñó que a veces cuando hacemos este trabajo, lo empezamos a hacer profundamente, es una meditación, empezamos realmente a darnos cuenta cómo la mente y el corazón se van comunicando uno con el otro y y empezamos, en lugar de pensar con la mente y sentir con el corazón, empezamos a sentir con la mente y a pensar con el corazón. Y se crea esta fusión, esta función tan bonita, ¿no? Donde todo se va colocando y tiene un hilo conector, una coherencia. Físicamente pasa. Otro día se lo explico, pero físicamente pasa. Hay nervios que van conectando todo, pero bueno, emocionalmente es lo que ocurre, ¿no? Y encontrás esta pureza de nuevo y después cuando volvés a la reunión con tus socios, volvés al contacto con tus clientes o no, con las personas que trabajan contigo, tu equipo o lo que sea, volvés con otra energía. Entonces yo recomiendo hacer esto una vez a la semana, si no te da resultado, una vez cada día por medio y si no te da resultado todos los días. No hay, ahora sí, hay mucha gente que me pregunta, ¿cuánto tengo que meditar? Como si yo ahora posara la receta, ¿no? 3 por día, 3 respiraciones. No, cada uno, es lo lindo y es como explico yo la meditación. Por eso el club de meditación, el nuevo club de meditación, tiene 200 meditaciones agrupadas por estilos, con mi guía,
pero mi intención es que cada uno diga, bueno, ¿qué tema quiero trabajar hoy? ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Qué necesito hoy para mí? Y conectar de vuelta con esta parte intuitiva, ¿no? Que traemos desde primaria, que traemos desde los ancestros, desde nuestros ancestros cazadores, 30.000 años atrás, 30.000 años atrás. Volver a esta parte intuitiva, ¿qué necesito para mí en este momento? Es diferente de lo que quiero, ¿no? Volver. Cuando meditamos nos damos cuenta que realmente no es lo que queremos, sino lo que necesitamos. Por eso hay gente que piensa que porque la vida me trae cosas que no quiero. No es que no querés, es que son las cosas que necesitas en ese momento para crecer, desarrollarte y evolucionar. Lo que pasa que no es lo que tu mente a lo mejor ha generado basado en condicionamientos de vaya a saber cuándo, de la semana, del día o de 3 generaciones atrás. Entonces, volver a preguntarte por qué hago lo que hago, cuántas vidas quiero llenar de gratitud, de expansión, ¿no? Eh, ¿Por qué hago lo que hago y cómo puedo agregar valor y cómo puedo inspirar? Eso también, era esto lo que quería decir. ¿Cómo puedo inspirar? Cuando hay dos procesos, te inspiras y después inspiras a otras personas. Y ahí es Justo. donde yo llamo, eso es donde yo le he bautizado, hay un punto no retorno. Porque cuando vos comenzás en tu trabajo de exploración, meditando o utilizando la herramienta, yo utilizo la meditación y es lo que promuevo, pero hay miles de herramientas, ya sabemos, de autoconocimiento hoy por hoy. Entonces, cuando vos meditas, empezás a encontrar momentos de inspiración. En un pasaje de un libro, en un quote, dentro tuyo con la respiración o con el mantra o con la afirmación o como medites, una canción en Spotify o una charla, un podcast, alguien, algo, todos estos son pequeños estímulos de inspiración, ¿no? Que vas recibiendo y si meditas, estás receptiva. Y si estás receptiva, absorbes más estos estímulos. Pero después llega un momento que inspiras a otro. Inspiras a otro con eso mismo, con una palabra, con un consejo, con una mirada, con un abrazo, con un gesto de cariño, con lo que sea. Y ahí es donde hay una parte que no vuelve a ser, nada vuelve a ser igual, ¿no? Y ahí es donde realmente te sentís que estás espiritualmente evolucionado, evolucionada en tu caso, ¿no? Es una sensación preciosa porque después esa persona te dice, gracias a tu consejo pasó esto y esto y esto y esto en mi vida, ¿no? Y no se trata de ser un gurú, se trata de que todos los seres humanos del mundo podamos generar esto, ¿no? Podemos inspirarnos entre nosotros. Sí que hay personas más elevadas, con una sabiduría mayor. Eh, pero simplemente no son seres superdotados, son seres que simplemente han observado más y se han detenido a poner su atención y su energía en una cosa sola, que es querer ser mejores personas. Entonces, si todos pudiéramos poner un poquito de esto, sería una fórmula mágica para calmar un poco toda la tensión que hay. Y no me voy a volver ahora un predicador de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer bien, y tampoco entiendo que no soy la persona que va a poner el mundo, a dar paz en el mundo, no, por supuesto, para eso estuvo Gandhi, la Madre Teresa, Nelson Mandela. Pero sí, desde aquí poder dar un pequeño consejo, ¿no? Algo que me ha servido a mí y que a lo mejor puede servir a uno. Con que sirva a uno ya está. Maharishi Mahesh Yogi, gran maestro, decía, si puedes enseñar a meditar a una sola persona, estás haciendo un gran acto de servicio. Y creo que va por ahí. Pues me estás a punto de hacer llorar. Me llegó muchísimo porque sí, justo creo que, por ejemplo, este proyecto en específico, eh, pues me da mucho gusto que te hayamos transmitido eso mismo y que haya sido la razón por la que estés aquí con nosotros y con nuestra comunidad, porque sí se ha convertido en un proyecto de vida donde nos hemos dado cuenta o me he dado cuenta que pues en la Otilia como tal lo transmitimos a través de los alimentos, pero debe haber como una salud integral. Entonces, a toda la comunidad Otilia siempre hemos querido compartir pues otros temas, ¿no? Como este tan importante y pues intentando poner un granito
de arena y cuando me hizo ese clic fue justo cuando noté que estábamos ayudando también a muchas otras personas y no solo a los celíacos como yo, a muchos niños con autismo, que eso siempre lo cuento porque ha sido lo mejor. Pues sí, que ahí ya me di cuenta que realmente estaba aportando, entonces vale la pena pues todas las madrinas, como se dice aquí, que te das todos los días, ¿no? Oye, Agustín, y bueno, entrando un poco al tema de sincronicidad y pensamientos, cuéntanos qué es y cómo nos afecta o cómo está presente en nuestro día a día. ¿Qué, qué concretamente es lo que te llama la atención de todo esto? Del tema de sincronicidad, Sí, lo que me acabas de preguntar, de los pensamientos de sincronicidad, ¿qué es lo que realmente te llama la atención? ¿Qué es lo que realmente te produce curiosidad? Porque si no yo me pongo a hablar, ya sabes, pero me gustaría realmente afinar un poco más mi respuesta. Entonces, por eso te respondo con una pregunta primero, ¿no? ¿Qué es lo que te causa curiosidad? ¿Qué es lo que te gustaría saber? Además de que haya X personas viendo, que X personas lo vean, imagínate, estamos solos y estamos tomando un café o un té o lo que sea, y me preguntas esto, ¿qué es lo que te gustaría saber? ¿Qué es lo que te produce curiosidad? a mí en lo personal me gustaría Mm, hacerlo un poco más general para todos los que estamos aquí, pero en lo personal a mí me pasó creo que un poco como a ti, que cuando ya estaba muy adentrada y workaholic y sin tiempo y me empecé a sentir muy mal y ahí fue una llamada de atención y empecé como a buscar este lado espiritual y de alguna u otra forma me empecé a conectar más conmigo misma y las cosas empezaron a como a fluir. Yo siento hoy en día que, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que pues nos estamos alimentando, así como hay buenas cuentas y buena información y gente que comparte cosas muy bonitas, también hay otras que no. Y creo que estamos viviendo en un mundo en donde creemos que no todos merecemos o no todos podemos inspirar, como decías hace rato. O sea, en realidad creo que no es como que el influencer o el tal, o sea, todos y cada uno de nosotros podemos influir en otras personas pero tenemos que ir como más adentro, o sea, en Ciudad de México, ya conoces Ciudad de México, ¿no? Ya sí, sí, sí. Bueno, es muy grande, pero bueno, bastante. He ido varias veces, he ido como a lo mejor 4 o 5 veces, sí. pero bueno, es un caos, ¿no? Entonces, eh, creo que nos hemos perdido, o hemos perdido esa conexión con nosotros mismos. Vivimos rápido, vivimos sin pensar, actuamos para que sucedan las cosas, pero justo sin que dejemos, no sé cómo decirlo, como esta magia del universo de que pasen las cosas. O lo mismo, en lugar de, si nos pasa algo malo, que yo te podría contar mil cosas que me han pasado, por ejemplo, con la Utilia, que probablemente otra persona o yo si no fuera tan positiva o espiritual o no sé cómo decirlo, yo hubiera votado el proyecto porque ha sido muy difícil, ¿no? Muchos años y mucho tiempo y mucho... Y solo en el momento que entendí que tenía que echarle ganas, pero que tenía que confiar, ¿no? Como dices, cuando lo haces desde el amor y realmente te das cuenta que estás aportando algo, por lo menos a una persona, las cosas empiezan pues a acomodarse solitas. Y, Exe- y pues básicamente eso, o sea, como el querer como despertar a la gente. Yo me enfoco mucho en Ciudad de México porque es una ciudad caótica y vivimos como robots, pero eso es lo que estamos o estoy tratando de transmitir a la gente. Siento a la gente triste, frustrada porque no tienen 100,000 seguidores, frustrada porque la otra tiene una vida de princesa y tú no, no, y ya no vemos esas cosas positivas o lo bonito de nuestro día a día. No sé, no sé sí, qué. excelente. La respuesta al final me la estás dando, ¿no? Ahí hay dos piezas claves, que es el momento, cuando utilizaste la palabra confiar, para mí eso en inglés le dicen trust, es realmente es
es la llave. Pero bueno, vamos por, por partes, ¿no? Eh, Realmente es un proceso natural el que nos volquemos un poco en los pensamientos, ¿no? Y nos volquemos un poco en qué es lo que pasa en nuestro entorno desde que nacemos. Desde que nacemos, venimos del plano infinito y cuando nacemos tomamos esta forma física humana y a medida que se van desarrollando los sentidos, cuando somos infantes, empezamos a darnos cuenta que somos entes separados de otras cosas, ¿no? Y aparece el proceso de identificación con las cosas, ¿no? Y nos educan de esa forma, nos enseñan a poner etiquetas a todo, todo tiene un nombre, y empezamos en palabras, imágenes, ahí es donde todo tiene un nombre. Entonces, en el proceso de evolución del ser humano por supervivencia, porque tenemos un cerebro que tiene millones de años, 2 millones creo de años, es muy antiguo, ¿no? No está actualizado, ¿no? Entonces, nuestro primer esbozo es de supervivencia, nuestro primer arma de recurso es cómo podemos sobrevivir, ¿no? Así es como actuamos y así como vamos por la vida. Entonces empezamos a identificarnos con esto de niños. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo tiene 4 o 5 años, ya hace años que ya empieza a decir, ¿no? Este coche es mío, ¿no? Este cochecito es mío, ¿no? ¿Y por qué es mío? Porque nadie más lo tiene. Vienen amiguitos a jugar a casa y el coche es de él. No vienen todos. Si vinieran todos con el mismo cochecito, probablemente ese coche no tenga tanto valor para él, ¿no? No se identifica tanto con ese coche. Yo también lo tengo. Vale, yo también tengo 100.000 seguidores. O no, no tengo, pero bueno, si tuviera, ¿no? Pero ahí es donde empezamos a crear lo que se llama ego, ¿no? El ego que ahora está mucha gente, ¿no? Mata al ego, sí, el ego sí, el ego no. El ego es una parte nuestra, tiene sus luces y tiene sus sombras. Eh, y está por un motivo, y ese motivo es para hacernos crecer, hacernos desarrollarnos, hacernos emprender el negocio, volver a nuestro centro, esa parte de decir, vuelvo a mi centro, no en el proceso de que estás volviendo a tu centro, no en el momento que se funde la mente en el corazón. Antes de que esto ocurra, hay una necesidad de volver, eso es el ego. Entonces, para todas las personas que creen que el ego es malo, no lo es. O por lo menos es lo que pienso. Y entonces es normal que nosotros vayamos creciendo a lo largo de nuestra vida y empecemos a identificarnos con las cosas de fuera. Si a esto le agregamos que tanto vos como yo venimos de países donde realmente no son precisamente tierras benditas de oportunidades, donde todo es difícil, donde todo es difícil, donde todo es 10 veces más complicado que si emprendieras en otro lugar del mundo, ¿no? Estaba leyendo sobre el otro día una nota sobre los países nórdicos, ¿no? De por qué ahora todo es tan maravilloso ahí que también, eso entre comillas, ¿no? Claro, ahí hay oportunidades. Hay oportunidades. Puede hacer más frío, puede hacer menos frío, la gente se ríe más, la gente se ríe menos, no entiende los chistes, no tiene esta picardía a lo mejor que tenemos los latinos, no tienen el swing, no tienen el ritmo, no tienen esta tez morena tan bonita, pero hay oportunidades. Y hoy por hoy en el mundo necesitas una combinación de todo para, digamos, ¿no? Es bueno tener un poquito de todo, por eso es tan bonito viajar y conocer. Pero realmente hoy es necesario ver oportunidades con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces, cuando no ves oportunidades y tenés con este patrón de identificación con todo lo que te rodea, es normal que tengas momentos de ansiedad, de frustración, estos pensamientos intrusivos que estaba comentando aquí algunas personas, ¿no? Eh, Nos estos preguntan pens- qué son los pensamientos. Sí, empiezan a aparecer estos pensamientos están. Eso es lo que siempre también a mí me gusta aclarar. Los pensamientos están. Hay 60.000 a 80.000 pensamientos al día y nuestra mente produce pensamientos constantemente. Lo que pasa es que en nuestro día a día, cuando por medio de los sentidos, no nos percatamos de ese fluir de pensamientos, de ese flujo, de ese stream de pensamientos. Pero el momento que, por ejemplo, queremos sentarnos a meditar, a cerrar los ojos, empezamos a observar ese stream de pensamientos, ¿no? Y la buena noticia es que hay mucha gente que piensa que su mente está saturada y que tiene tantos pensamientos que no puede pensar.
valga la redundancia. Entonces, la buena noticia es que no podemos producir dos pensamientos al mismo tiempo. No podemos producir dos pensamientos al mismo tiempo. O estás pensando que tenés calor, o estás pensando cuál va a ser tu próximo plato a preparar, o estás pensando qué le vas a preguntar a Agustín en la entrevista. No podemos tener dos pensamientos, van así. Uno termina, comienza otro. Uno termina, comienza otro. Lo que ocurre es que con estrés, por medio de ondas neuronales, lo que hacen estas ondas es se empiezan a pegar. ¿Vale? Entonces el espacio entre pensamientos es muy reducido. Entonces por eso parece que tuvimos la mente recargada, porque estamos constantemente lo que se llama rumining, que estás y dejé esto, no, pero le dije esto, le pagué la tarjeta, no, pero le llamé a tal, pero le respondí WhatsApp, pero puse este post en Instagram, pero no. Pero no es que pensamos 4.000 cosas al mismo tiempo, sino pensamos una a la otra que están muy pegadas. Entonces, cuando meditamos, por ejemplo, yo barriendo para mi casa, lo que hacemos es distender este espacio entre pensamientos. Okay. Y, y lo que hacemos es simplemente, por medio de la respiración, por medio de un mantra, por medio de una afirmación, por medio de preguntas, por medio de palabras, por medio de llevar la atención a un foco o distender esa atención, que es lo que he aprendido con Deepak Chopra y en la filosofía de Vedanta de la India hace 5.000 años. Lo que hacemos es distender este espacio de pensamiento. Entonces nos convertimos en observadores de los pensamientos, no las víctimas de los pensamientos. Entonces, cuando nos convertimos en observadores de este pensamiento, este proceso se distiende todavía más y este espacio se hace tan grande que simplemente nos sumergimos en él, nos dejamos caer en este espacio. Y este es el espacio que, para los que ya me conocen, yo llamo el lapso de las posibilidades infinitas, porque tenemos infinitas posibilidades, tenemos esta conexión con el infinito, con el universo, con Dios, quien quiera. Las personas más religiosas le llaman Dios, las personas más científicas le llaman conciencia plena, las personas más espirituales le llaman alma o espíritu o conexión con lo divino. A mí me gusta llamarlo el lapso de las posibilidades infinitas, porque tenemos infinitas posibilidades, sabemos que el universo es infinito, de crear la vida que queramos. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu vida es miserable o es grandiosa, depende de uno, porque al final de cada pensamiento, de esos 70.000 pensamientos diarios, tenemos la oportunidad de co-crear el nuevo pensamiento que queramos. Y entonces en el momento que empezamos a entender esto y empezamos a combinarlo con meditación, empiezan a aparecer resultados. ¿Y los resultados cuáles son? Esto justamente lo que decías, ¿no? Todo lo contrario de lo que estabas diciendo aparece, de todo este nerviosismo, neura, estrés, vivida reaccionar por todo, cómo puedo tomar ventaja, todo esto se va disipando y se va intercambiando, y se produce un intercambio de estrés emocional, estrés positivo, y se convierten en sentimientos un poco más de compasión, un poco más de empatía, empezás a escuchar más, a observar más, a tener un poco más de tolerancia, tener un poco más de claridad, de foco, y ahí aparece también lo que gracias por los que se quedaron hasta ahora, que es el tema de la sincronicidad. Entonces, si querés comentar algo y después empiezo con lo de sincronicidad. Yo te quería preguntar, o sea, si leo, por ejemplo, pensamientos intrusivos, Hmm, me suena como con una connotación negativa, como claro. intrusos, los malos. ¿Se refiere a eso o a todo tipo de pensamiento que no puedes controlar? Bueno, los pensamientos, cuando a mí personalmente me llaman a hablar sobre pensamientos, yo creo que hay que soy muy partidario a transformar, no soy muy partidario a querer arrancar y plantar de nuevo. O sea, si tu mente fuera un jardín lleno de hierbas malas, yo no soy la persona de que te diría, arranca todo eso como sea, arranca las raíces, arranca todo. Y empieza ahora así, y empieza a poner todo. No, vamos a transformarlo. Vamos a ver de esas hierbas cuáles son las que necesitan irse, cuáles son las que necesitan quedarse, pues sabemos que también en
las hierbas son buenas, ¿no? Entonces yo siempre hablo de transformar. Entonces, cuando a mí llega una persona y me habla sobre este tema, yo le digo, primero tienes que bendecir los pensamientos, porque tienes la lucidez mental para crearlos, ¿no? Y si no, anda a un lugar donde la gente no tenga la lucidez mental para crearlos y das a darte cuenta cómo tenés que bendecir los pensamientos. Entonces, uno, no son los pensamientos, no son malos. Un maestro de meditación me dijo, los pensamientos que te llegan son los mejores que tiene el universo para ti en ese momento. Entonces, creo que tenemos que empezar a ver, agradecer por ellos, a bendecirlos, a empezar a ver por qué, ¿no? Michael Beckwith, si vieron la película El Secreto, es que tiene rastas, ¿no? El moreno de rastas. Y él el otro día lo escuchaba, a pesar de lo que pasó con El Secreto, él la verdad que dio un vuelco a su mensaje y ahora está súper interesante, porque al final con El Secreto, que la gente después se volvió un poco descreída con eso, pero él está haciendo cosas muy interesantes. Y él decía, los pensamientos son peticiones. Entonces, cada pensamiento que tenés es una petición. ¿Qué estás pidiendo en cada pensamiento que tenés? ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo paz? ¿No? Estás pidiendo generosidad, estás pidiendo expansión, porque al final, depende de lo que pidas, es lo que vas a recibir. Entonces, creo que va un poco por ahí. En la meditación van a aparecer pensamientos, es normal, la mente está preparada. Entonces, lo que yo digo es darles la bienvenida, agradecer por ellos, bendecirlos, asimilarlos y después escoltarlos a que sigan su camino elegantemente. Y mucha gente me dice, no, pues es un proceso muy largo. Sí, pero también era largo el proceso cuando te sentaron arriba de un carro, de un coche, o no me acuerdo cómo se dice en México, un carro, y el- te dijeron, bueno, ahora tienes que el embrague, antiguamente ahora había coches automáticos, pero el embrague tal, las luz, tal, poner la luz, la llave, tal, son muchas cosas que al principio era una locura. ¿Cómo voy a acordar de todo esto? Bueno, es lo mismo. Como hiciste, ahora manejas de manera, conducís de manera automática. Bueno, es lo mismo con la meditación. Llega un momento que ese proceso que te estoy explicando de pensamientos, de esta, yo le llamo, hay una meditación mía en el club que se llama permeabilidad emocional, ¿no? Y hablo de analogía como esto de la tierra, cómo van llegando esos nutrientes a la tierra y cuáles absorbe la tierra y cuáles expulsa la tierra, ¿no? Entonces esos pensamientos, cómo llegan a modo de quizás emociones, se va produciendo este proceso, y cómo llegan y qué es lo que te quedas y qué es lo que dejas atrás, te desapegas, y qué es lo que te queda para crecer y evolucionar. Entonces es un proceso que al principio parece muy largo, pero con la práctica, si vamos respirando y vamos introduciendo la práctica poco a poco, de las miles técnicas que hay, este proceso se va haciendo más automático como la primera vez que tuviste que conducir y cómo conducir ahora. Entonces, esa es una muy buena herramienta. Y, y después, obviamente, como te dije, los pensamientos son peticiones y después se va a traer lo que llega. Y sabemos que todo, absolutamente todo está conectado. Cada célula de nuestro cuerpo, cada hoja de cada árbol, cada noche que se transforma el día, ritmos circadianos, los planetas giran en su propio eje, alrededor del Sol y en su propio eje. Todo esto hay una sincronía perfecta, ¿no? Y cada uno de nuestros pensamientos llega porque tienen que llegar en ese momento, está totalmente sincronizado todo. Y ahí es donde aparece el fenómeno de la sincronicidad, cuando empezamos a entender que hay una conexión entre todo y nosotros somos como si fueran las antiguas radios donde hay ondas, frecuencias que no vemos por la vista, pero ponemos la radio y sintonizamos. Al principio era como, pero después llegaba el momento donde podemos sintonizar. Si nosotros podemos sintonizar esa frecuencia, ahí es donde realmente empezamos a encontrarnos en el lugar adecuado. Conocemos a la persona adecuada en el momento adecuado para satisfacer de alguna manera o cumplir de alguna manera o manifestar nuestros deseos. Eh, y ahí es donde se producen las coincidencias. Y ahí es donde empezamos a observar que nuestro entorno, empezamos a observar que hay coincidencias.
Son dos episodios que coinciden y por medio de los sentidos lo vemos, lo percibimos como una coincidencia, pero en realidad lo que te explicaba es que energéticamente hay una sola unidad de energía, está todo sincronizado y que por medio de nuestros sentidos nosotros lo vemos en otra frecuencia. Otra analogía, pero de las películas. Antes, estoy muy vintage hoy, las películas antiguas eran una filmina que eran como pequeñas diapositivas que a medida que iban girando, había una progresión en la película, ¿no? Si nosotros miramos las filminas por separado, no vemos la película, como filminas por separado. Bueno, hace de cuenta que nuestros sentidos funcionan así. Nosotros vemos como screenshots al segundo a segundo y empezamos a sacar como fotos, digamos, por medio del sentido de la vista, por ejemplo, ¿no? Pero universalmente está todo sincronizado, es como una película que va corriendo. Lo que pasa es que por medio de nosotros, de nuestros sentidos, están adaptados para interactuar en este mundo físico tridimensional, de cómo lo percibimos, porque percibimos de una manera, otros animales lo perciben de otra manera. Entonces ahora la ciencia está estudiando que no solo como venían los seres humanos pensando que de la manera que los seres humanos perciben el mundo es la manera que se percibe el mundo. No, hay mucho más. Otro tema para otro directo. Entonces, ¿en qué nos tenemos que quedar? Todo es una sincronía, Ujú. todo funciona en un equilibrio perfecto. Nosotros, por medio de nuestros sentidos y nuestros pensamientos, nuestra vista, todo, nuestras emociones, todo como vivimos en el mundo, interactuamos en el mundo, vemos las cosas que pasan de otro ritmo. Entonces, cuando nosotros conectamos con esta unidad, con esta unión, con esta sincronía, empezamos a percibir el mundo de manera diferente y empezamos a encontrar coincidencias. Y algunas personas, cuando es algo que realmente sobrepasa su mente racional, le llama milagros. El milagro es la sincronicidad llevada a su máxima expresión. Pero un milagro deja de ser un milagro cuando lo empezamos a entender desde nuestra mente racional. Que estemos vivos es un milagro, pero como ya lo damos por hecho, deja de ser un milagro. En la primera vez que se podía hacer una llamada por streaming de un lado al otro del mundo, era un milagro. Ahora todo el mundo lo hace, bueno, la gran parte de las personas que tienen poder adquisitivo que lo pueden hacer, y ya no deja de ser un milagro, ¿no? Entonces, quedémonos con esto, quedémonos con volver a este centro, volver a agregar valor, volver a toda esta unidad, volver a preguntarte por qué haces lo que haces, volver a reconectar, volver a bajarte, volver a tomar contacto con la naturaleza, a tus valores, a tus creencias, quién verdaderamente sos y cómo podés contribuir, y vas a crear este estado de unión. Y después ya verás cómo, de alguna manera, a pesar de todo el caos que vivas, por ejemplo, el DF, vas a ir encontrando, y seguro que te está pasando, vas a ir encontrando dentro de esos millones de personas que te gustan más o menos, vas a ir encontrando personas que comparten estas mismas cosas. Sí, porque dentro de esa misma sincronía te empiezas a, como la ley de atracción, ¿no? Que le llaman. No Ya es te más que eso, no es atrae. más que energía que cambia de forma. Y hay personas que son más expansivas y hay personas que tienen, son más constrictivas, de constriction. Entonces, claro, por eso las personas que tienen una energía más cerrada siempre se juntan y siempre están mal y se tratan de absorber esa energía una con otra. Y después cuando llega una persona con una luz bonita, se va porque realmente una de dos, o si tiene una energía bonita, no suficientemente elevada, no, esas dos negativas le chupan, entonces la otra persona se va cansada y confusa y dice, wow, ¿qué hago con esta gente? Pero cuando tiene una energía que ha meditado mucho o ha encontrado mucho su centro, realmente la luz que tiene encandila a las otras y los que se van son los otros, porque no soportan. Y ahí pasa, que a veces que hay gente que tiene una luz tan bonita que hay mucha gente que se aleja y dice, no, esta persona no sirve, o por ejemplo, si se dedica a esto que me dedico yo, vende humo, o no, no, bla, 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 no sirve para nada la meditación, a mí no me ha servido, el yoga, nada, o te prueban un pastel y dicen, no, pero esto no me gusta, no, te pasa, ¿no? A esa persona no les gusta nada, bueno, pues eso, que a veces no se
se encandila la luz, les encandila. Bueno, que no me quiero ir no quiero que nos corte Instagram, creo que es 1 hora. Minutos. Nos vamos a quedar con mucho que pensar y analizar. Yo estoy así como, ya estoy con 1000 pensamientos tratando de ponerte atención, pero ya estoy analizando también lo de mis pensamientos, porque dijiste algo súper bueno, que es no quitarnos los pensamientos intrusivos, sino observarlos, ¿no? Tomar por qué llegaron y luego pues, gracias y transformar. Está muy cañón. Muchas gracias. Buenísimo. Me alegro un Buenísimo. montón que te haya gustado todo. Si dejas esta charla guardada en algún lado, la podemos, si se trocear, yo la puedo trocear en algún momento y poner alguna cosa. Me mandas tu página, lo de tu Sí, todo para que la gente que quiera y le vibre te pueda contactar. claro, por supuesto, mira, genial. Bueno, yo la voy poniendo y si querés hacer el final, yo voy Pues, poniendo la página y ya gracias está. Y le por tu pones un tiempo, pin y listo. Mira, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tanto. Estoy muy agradecida contigo. Cuando vengas a México te esperamos por la Utilia, obviamente. Aquí está tu casa y pues muchas seguimos en contacto. gracias. Un abrazo fuerte. Gracias a Así todos. será. Cuidaros mucho. Muchísimas gracias. Gracias a Bye. todos los que se han conectado. Un abrazo.